Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la segunda parte de las propiedades de los fluidos, esta vez relacionado con el parámetro de la viscosidad, que es uno de los más importantes dentro de esta temática, ya que con él se pueden realizar diferentes cálculos a nivel de diseño y construcción de equipos encargados para el transporte y el movimiento de los fluidos. Aquí tenemos una obra de Isabel Enric que representa el fenómeno del movimiento de los fluidos y cómo se observan a través de los objetos sólidos. La viscosidad se define entonces como la resistencia que impone un fluido a fluir, valga la redundancia. Esa resistencia sobre todo se observa cuando hablamos de fluidos líquidos, en comparación con los fluidos gaseosos, y la justificación es la siguiente. Aquí tenemos una solución líquida en la cual podemos ver que hay diferentes espacios intermoleculares. Sin embargo, parte de las partículas están muy cercanas entre sí. Entonces, por ejemplo, esta partícula puede estar muy cercana a esta y puede estar formando enlaces de diferente tipo: iónico, covalente, covalente polar, entre otros. Cuando un fluido se encuentra en su forma estática, estos enlaces continuamente se están rompiendo y se están ejerciendo nuevos enlaces para entrar en interacción electrónica. Sin embargo, cuando un fluido se pone en movimiento, gran parte de estos enlaces empiezan a romperse. Y lo que hacen las moléculas y lo que hacen estos mismos enlaces es generar una resistencia a esa ruptura. Esta resistencia es precisamente la que se impone a que el fluido se pueda mover. Esta resistencia entonces lo que intenta generar es que el fluido vuelva a su estado de quietud y evitar que muchos enlaces intermoleculares se puedan romper. Ahora, ¿por qué un fluido gaseoso tiene menor viscosidad? Esa razón, esa justificación es porque entre las moléculas hay unos espacios intermoleculares mucho más grandes que en los líquidos. Entonces, los enlaces formados en los gases son menores que en el caso de los líquidos, por ello su viscosidad es mucho menor. Acá tenemos una representación, un ejemplo esquemático sobre la viscosidad, y podemos ver lo siguiente. Esta persona que se encuentra en la parte izquierda de la imagen tiene un fluido. Se desconoce cuál es la composición de este fluido, pero observemos lo siguiente. Este personaje, con solo inclinar un poco este beaker que tiene a su mano, ya el fluido está saliendo, ¿cierto? Y logra recorrer un gran espacio, como se está señalando acá. Comparamos ahora entonces el señor que tiene el otro beaker con el otro fluido y que está a mano derecha. Observemos que este señor tiene una inclinación mayor en el beaker que tiene a su mano. Y observemos que el fluido que está saliendo, por el contrario, recorre un espacio menor en comparación con el fluido azul que tiene el señor de la parte izquierda. De esta forma nosotros podemos inferir que las interacciones moleculares y los enlaces de este fluido amarillo son mucho más grandes que las interacciones que se encuentran en este fluido azul. Por lo tanto, se puede esperar que el líquido amarillo tenga una mayor viscosidad que el líquido azul. Algo para destacar y hay que tener muy en cuenta es que desde la definición de viscosidad, que es esta que encontramos acá, desde la definición de viscosidad, esta es una propiedad independiente y diferente a la densidad. Muchas personas tienden a confundir la viscosidad con la densidad y piensan que un fluido más denso es un fluido que es más viscoso. Esto no es así. Recordemos que la densidad es la propiedad que nos señala la cantidad de materia que ocupa un volumen determinado, mientras que la viscosidad
es la resistencia a fluir. Recordemos esta definición. Un ejemplo que contradice lo que se piensa entre la relación de la densidad y la viscosidad es el aceite. Nosotros sabemos de antemano que el aceite es un fluido menos denso que el agua. Por lo tanto, si nosotros hacemos el experimento de colocar agua y aceite en un beaker, vamos a ver que el aceite se va a separar y va a quedar en la parte superior, mientras que en la parte inferior va a quedar el agua. Eso nos señala qué tan denso es el aceite. Sin embargo, a pesar de ello, el aceite es más viscoso que el agua. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que las relaciones intermoleculares en el aceite, que es debido principalmente a compuestos de tipo orgánico, es una relación mucho mayor. Los enlaces que forman son mucho más fuertes que en el caso de las moléculas de agua. En esta diapositiva entonces recopilamos también algunas de las características principales de los fluidos con respecto a la viscosidad. Entonces podemos ver dentro de esta primera característica, podemos ver que la temperatura tiene una relación inversamente proporcional a la viscosidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura, al aumentar, reduce la viscosidad, al menos en los fluidos líquidos. Entonces, eso es necesario distinguirlo. Esa relación inversa aplica única y exclusivamente para los fluidos líquidos. ¿Esto a qué se debe? Resulta que la función de la temperatura al elevarse es incrementar la energía entre los átomos y al aumentar esa energía lo que hace es permitir el rompimiento de esos enlaces. Al romperse esos enlaces ya el fluido tiene mayor facilidad para fluir y por lo tanto se dice que ha disminuido su viscosidad. En el caso de los fluidos gaseosos es todo lo contrario. En la medida que aumenta la temperatura, los fluidos gaseosos también aumentan su viscosidad. ¿Y esto a qué se debe? Gracias a esa misma energía, las moléculas tienden a viajar mucho más rápido y a pesar de que hay grandes espacios intermoleculares entre ellas, es más fácil que puedan chocar cuando viajan más rápido. Al chocar se forman nuevos enlaces al aumentar la temperatura y esto permite que se genere una resistencia a fluir. La clasificación de los fluidos con base a la viscosidad puede ser de dos tipos. Una relacionada con el cumplimiento de la ley de viscosidad que veremos más adelante, y entonces acá podemos identificar que hay fluidos newtonianos y no newtonianos. Y también hay una clasificación de los fluidos, sobre todo para aquellos que son no newtonianos, y son los fluidos que cambian con respecto al tiempo. Entonces tenemos los fluidos tixotrópicos y tenemos los fluidos reopépticos. Vamos a ver más adelante en qué consiste este tipo de fluidos. La variación de la viscosidad con la temperatura entonces la podemos observar en esta gráfica. Esta representación, este modelo, fue tomado del libro de Robert Mott, de la parte del apéndice, entonces para que lo tengan en cuenta y puedan encontrar este esquema gráfico. Si no lo encuentran en el libro de Mott, hay muchos otros libros de mecánica de fluidos que también permiten observar esta gráfica. Observemos allí. Esta parte inferior entonces está relacionada precisamente con los fluidos gaseosos. Observemos lo siguiente. Cada una de las líneas le pertenece a un fluido determinado. Entonces, por ejemplo, esta línea superior está relacionada con el oxígeno. La línea que le sigue está relacionada con el aire y así sucesivamente. Cada una de las líneas tiene una flecha que la relaciona con algún fluido gaseoso. Podemos ver acá que a bajas temperaturas la viscosidad del fluido es menor en comparación con altas temperaturas, donde observamos que entonces estas líneas van incrementándose allí.
Sin embargo, a pesar de esa variación, vemos que entre las bajas temperaturas y las altas temperaturas, un fluido gaseoso no cambia de manera considerable su viscosidad. Caso contrario, sí lo podemos ver para los líquidos. Entonces, a partir de acá, consideramos la presencia de diferentes fluidos líquidos. Al igual que en el caso de los fluidos gaseosos, también tenemos que cada una de las líneas representa el comportamiento de la viscosidad frente a la temperatura para diferentes fluidos líquidos. Observemos acá que la variación con la temperatura sí es mucho más grande. Tenemos esta línea, vamos a tomar como ejemplo esta línea que le pertenece al petróleo con una densidad relativa de 0,93. Y observemos que esta línea tiene una muy alta viscosidad a temperaturas cercanas a 20 grados y su disminución es bastante considerable cuando llegamos a las temperaturas de 100 grados Celsius. Entonces la pendiente y el cambio de esa viscosidad con respecto a la temperatura es mucho mayor. ¿Listo? También es necesario tener en cuenta lo siguiente, y es cómo evaluar el valor de la viscosidad a una temperatura determinada para un fluido específico. Entonces vamos a observar el modo de evaluar esa viscosidad. Vamos a tomar como ejemplo el fluido líquido de mercurio. Entonces este fluido lo tenemos aquí. Aquí tenemos señalada su línea de variación con respecto a la temperatura. Si nosotros sabemos que la temperatura del fluido se encuentra a 80 grados Celsius, entonces ubicamos la temperatura de 80 y nos dirigimos verticalmente, cruzamos una línea verticalmente hasta que encontremos la línea relacionada con el mercurio. Ya ubicada esa línea, entonces nos dirigimos de forma horizontal hasta el eje de la izquierda y aquí encontramos el valor de la viscosidad del mercurio. Observemos aquí que esta viscosidad, el valor que encontremos acá, tiene una escala logarítmica. Acá tendremos que ubicar el valor. Ese valor está multiplicado por un factor de 10 a la menos 3, aunque cada una de las secciones tiene el valor por el cual debe ser multiplicado, y observemos las unidades de esta viscosidad. Entonces, en este caso será Pascal por segundo. Cabe resaltar que también hay una gráfica relacionada con el sistema inglés. Entonces, en caso de que se trabajen con temperaturas en grados Fahrenheit o se requiera la viscosidad en las unidades del sistema inglés, también hay una gráfica relacionada. Ahora vamos entonces con una de las clasificaciones de los fluidos y está relacionada precisamente con la ley de Newton. Entonces la ley de Newton es la que encontramos acá, que se está señalando. Esta ley de Newton menciona lo siguiente: Tau, que se conoce como esfuerzo de corte, y ya sabemos que el esfuerzo de corte es una fuerza aplicada a un área paralela a la dirección de esa fuerza. Tenemos también acá un término que se llama gradiente de velocidad, ya vamos a ver qué es el gradiente de velocidad, y la constante de proporcionalidad entre estas dos variables es precisamente la viscosidad. Observemos lo siguiente, tenemos este esquema, tenemos entonces un ejercicio teórico donde vamos a encontrar que tenemos un fluido en medio de dos capas, dos placas. Una que se encuentra estacionaria, una que se va a encontrar rígida, esta nunca se va a mover. Y tenemos entonces acá una capa sólida, una tabla sólida, que sí se puede encontrar en movimiento. Esta puede ejercer algún movimiento dado si se le aplica algún esfuerzo.
Suponiendo que el fluido inicialmente se encuentra estático, entonces todas las moléculas que tenemos acá se encuentran dentro de esta línea. Las moléculas entonces que que se encuentran de forma estática se encuentran inicialmente en esta línea. Claro, habrá más moléculas atrás, más moléculas adelante, pero vamos a tomar como referencia esta línea. ¿Qué sucede si se ejerce una fuerza a esta placa en la dirección que se está mostrando acá en amarillo? Entonces la placa se va a mover en esta dirección y sabemos que acá se ha ejercido un esfuerzo de corte. Lo que se puede observar es lo siguiente. Las partículas que están pegadas a esa superficie, que están relacionadas como la capa 1, esas partículas van a adoptar la velocidad de esa placa, ¿cierto? Sin embargo, hay una capa inmediatamente inferior y esta capa, recuerden que las partículas están ejerciendo una resistencia porque entre ellas mantienen una relación intermolecular que con el movimiento del fluido se conllevará a romperse. Entonces, estas partículas, las relacionadas en la capa 2, estas partículas van a viajar a una velocidad diferente y esta velocidad realmente es menor que la de la capa 1. ¿Por qué? Porque ellas van a generar la resistencia, van a intentar que las partículas de la capa 1 traten de detenerse, ¿cierto? Y esa resistencia también se genera porque muy seguramente acá debajo habrá una capa 3 de partículas. Y debajo de esta capa 3 habrá una capa 4 de partículas que estoy dibujando acá, ¿cierto? Cada una de estas capas entonces estará ejerciendo una interacción intermolecular con las capas inmediatamente superiores y esa interacción molecular tratará de detener el movimiento del fluido. Entonces, cada una de estas capas va a viajar a una velocidad diferente y menor en la medida que se aleje de la superficie en movimiento, que es la que se señala acá. De esta forma se puede observar lo siguiente. Aquí tenemos una serie de líneas se están señalando acá. Y esta serie de líneas están representando los vectores de movimiento del fluido. Estas líneas realmente están representando la velocidad del fluido y la velocidad del fluido es una cantidad vectorial. ¿Qué quiere decir una cantidad vectorial? Que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Mientras las líneas sean más largas, están señalando que la velocidad de esas partículas es mucho mayor. Observemos que en la medida que vamos descendiendo, desde la placa de movimiento hasta la placa estacionaria, vemos que las partículas van perdiendo velocidad. Tienen una misma dirección, pero van perdiendo velocidad. Las partículas que se encuentren en esta región pegadas a la placa estacionaria, esas partículas entonces tendrán una velocidad de 0. Y observemos algo importante también aquí. Ese movimiento de sus partículas, ese cambio de la velocidad va a generar un perfil de movimiento, que es el que se está señalando aquí en verde. Ese se llama perfil del movimiento, donde observamos que hay un cambio de velocidad en el eje que aquí consideramos Y. Eso quiere decir entonces que las partículas, la velocidad de las partículas cambia en la dirección del eje Y. Aquí tenemos dos ejes que se están presentando bajo estas líneas. Entonces tenemos una línea verde y tenemos una línea roja. Los investigadores o los ingenieros o los científicos tienen la libertad de elegir cuál de estas líneas va a ser considerada como el eje positivo. Entonces la línea verde
puede ser considerada como eje positivo, ¿cierto? Donde acá en la parte inferior tenemos una velocidad de cero, perdón, una posición cero, y acá en la parte superior tenemos un valor diferente a cero, positivo. También se puede considerar como eje positivo, y todo depende de la referencia que se utilice, podemos utilizar como eje positivo esta línea roja. Entonces acá en la placa en movimiento se considerará como el valor cero, y en la placa estacionaria se tendrá un valor diferente al de cero. ¿Qué implicación tiene elegir alguno de los ejes? Bueno, precisamente la implicación está relacionada con la fórmula que tenemos aquí, que es la ley de viscosidad. En algunos de los casos la encontraremos como una fórmula positiva, en otros casos la encontraremos como una fórmula negativa, todo dependiendo del eje que se esté manejando. Las consideraciones que se acaban de mencionar, entonces, están relacionadas aquí, en estos numerales de estas diapositivas. Y hay otras consideraciones a tener en cuenta. Vamos a observar entonces ahora el cambio de eje, cómo afecta al modelo de la ley de Newton. Entonces volvemos al mismo esquema, el de las placas, una estacionaria, otra en movimiento y el fluido que se encuentra dentro de ellas. Y vamos a basarnos primero en este eje verde, que aumenta desde la parte inferior, un punto considerado como 0, hasta la parte superior en un punto considerado como yn. ¿Listo? Tenemos entonces acá la ley de Newton, y para poder despejar esta ecuación diferencial, entonces lo que se hace es pasar a multiplicar esta diferencial de la distancia en el eje y, ¿cierto? Obteniendo esta fórmula que tenemos acá en la parte inferior. Cada una de estas derivadas es necesario integrarlas, y la forma de integrarlas es la siguiente. Se va a obtener este resultado. Para los chicos que en este momento aún no han visto cálculo integral, van a ver entonces más adelante que una integral de esta forma permite obtener este resultado. Entonces no hay que inquietarse. ¿Listo? Lo mismo, la integral de la diferencial de la velocidad también nos lleva a tener a una diferencia de velocidades entre el punto 2 y el punto 1, y acá entre el punto y2 y el punto y1. ¿Cuáles son esos puntos y2 y y1? Entonces los vamos a ubicar acá en el eje verde. Y1 es una distancia en este punto, la vamos a ubicar acá, y y2 va a ser una distancia en la parte superior. ¿Listo? Asociadas a estas distancias, entonces tenemos un conjunto de velocidades, ¿cierto? Acá se están señalando entonces en rojo en qué posición se encontrarían estas velocidades. Entonces acá podemos decir que hay una velocidad V1 y una velocidad V2. V1 y V2. Y ellas están asociadas a su posición Y1 y Y2. Entonces acá tenemos V1 y en la parte superior ubicaríamos la velocidad V2. ¿Listo? Observemos lo siguiente. Al aplicar la diferencia, tenemos que Y2 tiene un valor mayor en distancia, no sé, podemos decir 1 centímetro, 2 centímetros, y se encuentra entonces superior a Y1. Por lo tanto, esa diferencia tendrá un valor positivo. Entonces acá vamos a colocarle a esta diferencia un valor positivo. Nos da un valor positivo. Lo mismo, la velocidad V2 será mayor V1 por lo que se comentaba previamente. Por lo tanto, esa diferencia en velocidad tendrá un valor positivo. Si se despeja
la viscosidad, si se despeja la viscosidad, entonces esta diferencia de velocidades pasa a dividir, ¿cierto? Pasa a dividir. ¿Qué se obtendrá? Tendremos entonces ahora esta fórmula que está acá presente. Tendremos esa fórmula que está ahí presente, ¿cierto? Vamos a borrar esta porque no me permitió hacer la curva que quería hacer. Pero bueno, tenemos esta fórmula y vamos a encontrar entonces allí que tanto el valor de tau siempre va a tener un valor positivo, no hay esfuerzos de corte negativos. Tenemos que la diferencia de las distancias es una diferencia positiva y tenemos que la distancia de esas velocidades también es positiva. Por lo tanto, la viscosidad es un valor positivo y esto es lógico porque no hay viscosidades negativas. Ningún fluido tiene viscosidades negativas. De esta forma, la ecuación entonces de Newton, la ley de Newton, se puede escribir como la relación entre el esfuerzo de corte y el valor positivo de su viscosidad y de la deformación, que es este término que tenemos acá. Entonces la fórmula tiene un valor positivo. ¿Listo? Eso considerando, como se había mencionado previamente, eso considerando entonces el eje verde, que va en sentido positivo desde la parte inferior hasta la parte superior. Ahora, volvamos al mismo caso, pero vamos a considerar ahora el eje rojito que tenemos acá, que va en sentido positivo desde la parte superior hasta la parte inferior. Nuevamente, entonces acá miremos en qué punto se considera el 0, en qué punto se considera yn, siendo yn un valor mayor que y0. ¿Listo? Nuevamente tenemos acá el modelo de la ley de Newton. Volvemos a hablar del mismo despeje. Volvemos a tener el mismo despeje. Volvemos a realizar entonces la integral. Ahí está, no, sino esta. Volvemos a realizar la integral, ¿cierto? Tanto para la velocidad como para y. Y tenemos entonces acá ya el despeje. Sin embargo, observemos dónde se ubica y1 y se ubica y2. Entonces y1 será un valor más cercano a 0, pongámoslo acá, mientras que y2 será un valor mayor, pongámoslo entonces acá. Y asociado a estos puntos, entonces recordemos que tenemos allí una serie de velocidades. Acá entonces tendremos, estoy señalando en esta línea marrón, estoy señalando las posiciones de las velocidades. Vamos a nombrarlas. Perdón. Vamos a nombrarlas B1 y B2. Y vamos a ubicarlas en este esquema gráfico. Entonces B1 está relacionado con Y1 y B2 está relacionado con Y2. Ahora observemos lo siguiente. Volvamos a asignar signos a cada uno de los términos que se encuentran en la ecuación. Tau siempre tendrá un valor positivo. El esfuerzo de corte siempre tendrá un valor positivo. La distancia y2 menos y1, esa diferencia tendrá un valor positivo. Observemos que, y recordemos que y1 es un valor menor a y2. Pero ¿qué pasa con la diferencia de velocidad b1 y b2? En este caso, observen que b2, y acuérdense por la longitud de su vector, observemos que b2 tiene un valor menor que la velocidad b1. B2 es menor que B1. Por lo tanto, esa diferencia lleva un signo negativo. Si nosotros aplicamos la ley de los signos, tendremos que más por más da más y dividido por el menos nos da acá este término con un signo negativo.
De esta forma, la ley de Newton no se puede cumplir porque jamás tendremos una viscosidad negativa. Para ningún fluido se tiene una viscosidad negativa. Para poder compensar este problema, entonces la ecuación de Newton, la ley de Newton, llevaría en este caso un signo negativo, ¿cierto? Y al aplicar ese signo negativo, recordemos entonces en este caso, voy a ampliar acá, voy a llevarlo a este lado, un poquitico separado, y vamos a aplicar el otro signo a la ley de Newton. ¿Qué pasará? Menos por menos da más, por lo cual hace que ya la viscosidad tenga un valor positivo. En resumen, esto entonces se puede mencionar de la siguiente forma. La ley de Newton tiene signos positivos cuando la diferencia de velocidades es positiva. Por el contrario, la ley de Newton tiene signo negativo cuando la diferencia de velocidades es negativa. Entonces, en este caso, cuando se habla de signos positivos es esta misma ecuación. Cuando se habla de signos positivos es esta misma ecuación. ¿Cierto? Pero sin el signo negativo. Entonces, esta consideración es para esta ecuación, mientras que esta consideración es para esta ecuación, y lo que cambia es precisamente este signo. Observando entonces el efecto de la elección de el eje, ¿cierto? De la dirección del eje y cómo influye sobre la ley de viscosidad de Newton, pasamos a observar entonces las unidades de la viscosidad. Acá en la tabla de Edmond, y se las coloco acá en las diapositivas, entonces tenemos las diferentes unidades de la viscosidad en el sistema internacional. Sistema internacional, entonces Pascal por segundo, que es equivalente a Newton por segundo sobre metro cuadrado o kilogramos sobre metro por segundo. En el sistema inglés, entonces tenemos acá libra por segundo sobre pie cuadrado o Sloop por pie sobre segundo. Y en el sistema CGS, que es un sistema que se menciona como obsoleto, aunque a pesar de que se menciona como obsoleto, hasta el momento hay muchos cálculos en los cuales todavía se maneja este sistema. Entonces yo no lo considero que sea tan obsoleto como se menciona. Y acá tenemos las diferentes unidades poise o centipoise. Otra propiedad relacionada es la propiedad de la viscosidad cinemática. Esta ecuación que tenemos acá se llama viscosidad cinemática y es la relación entre la viscosidad dinámica sobre la densidad. Sus unidades se encuentran y se presentan acá. También para los diferentes sistemas, el sistema internacional metro al cuadrado sobre segundo, sistema inglés y también americano, pie al cuadrado sobre segundo, y en el sistema CGS, entonces la unidad de stock o centistock. Se puede decir entonces ahora que aquellos fluidos que cumplen con la ley de Newton se conocen entonces como fluidos newtonianos. ¿Qué significa cumplir con la ley de Newton? Entonces, tenemos esta ecuación y esta ecuación permite obtener una variación lineal. Entonces, observemos acá
Observemos acá el marcador. Este color no. Observemos que un fluido que empieza desde cero y tiene una variación lineal se conoce entonces como fluido newtoniano. El agua es un ejemplo de un fluido newtoniano, ¿cierto? Esta ecuación que se tiene acá, esta ecuación de la ley de la viscosidad, se asemeja mucho a la ecuación lineal, la primera ecuación que ustedes conocen desde la matemática, donde en este caso se puede decir que tau, o lo que se denomina como esfuerzo de corte, tau sería en este caso la variable x, la viscosidad sería en este caso la pendiente y el gradiente de velocidad, que es todo, acordémonos que es todo este término, el gradiente de velocidad sería entonces la variable y. ¿Qué pasa con el valor del punto de corte B? Que en este caso el punto de corte B es 0 porque se encuentra justo acá, ¿cierto? Entonces, todos los fluidos que tengan un comportamiento lineal dentro de la gráfica, ¿y cuál gráfica? La de tau versus gradiente de velocidad. Entonces, todos estos fluidos se conocen como fluidos newtonianos. Observen acá el término de menos. Recordemos que ese término de menos aplica es cuando la diferencia de velocidades es negativa, o sea, cuando el eje va de arriba hacia abajo, como lo vimos previamente. Entonces, esta ley de viscosidad es muy semejante a la ley de la recta, a la ecuación de la recta, que es este modelo donde se dice que el punto de corte es 0. ¿Qué pasa con aquellos fluidos que no cumplen con esta ley de viscosidad? Entonces, esos fluidos que no cumplen con la ley de viscosidad tienen comportamientos diferentes y encontramos varios tipos de fluidos que son no newtonianos. Entonces, encontramos el fluido dilatante, este que está acá. Encontramos el fluido pseudoplástico. Encontramos un fluido que se denomina plástico de Bingham, que también es un fluido lineal, pero su punto de corte es diferente a 0. Y hay otro fluido que no se presenta acá en esta gráfica, pero se conoce como plástico de Casson. Ese plástico de Casson entonces también empieza con un punto de corte diferente a 0 y tiene un comportamiento muy semejante al fluido pseudoplástico, como lo vemos acá. Entonces acabo de dibujar el plástico de Casson, ¿vale? Acá tenemos los fluidos tixotrópicos y reopépticos. Entonces, como se mencionaba previamente, los fluidos tixotrópicos y reopépticos son aquellos que cambian su viscosidad a través del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Los fluidos tixotrópicos son aquellos que disminuyen su viscosidad a través del tiempo. Entonces, acá tenemos un esfuerzo tangencial, que es un esfuerzo de corte, y acá tenemos la relación del tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con esta línea? Esta línea nos está mencionando que la viscosidad va a ser mucho menor. ¿Eso qué quiere decir? Que para mover este fluido se necesita cada vez un esfuerzo de corte mucho menor. Y ese esfuerzo de corte entonces va disminuyendo con el tiempo. Ese es un fluido tixotrópico. Un ejemplo de este fluido tixotrópico es, por ejemplo, las margarinas. Las margarinas, cuando pasa el tiempo, ellas van perdiendo calidad, se van degradando y se van volviendo cada vez más líquidas. Se van volviendo cada vez más líquidas, perdiendo así también su viscosidad. Caso, por ejemplo, de un fluido reoptéptico, su comportamiento es contrario. Entonces, a través del tiempo se va observando que aumenta su viscosidad, y esto, por ejemplo, es característico de las pinturas, de los barnices o de los esmaltes. Entonces, cuando se compra una pintura y se abre y se realiza el trabajo que se va a realizar, al final vuelve y se tapa la temperatura y meses después, cuando se abre, encontramos que la pintura se ve como más seca, ¿cierto? Y digamos que para poderla mover es un tanto más difícil. Entonces, esto es característico de un fluido reopéptico.
Devolviéndonos a los fluidos newtonianos y al cambio de la viscosidad, observamos que cada una de esas ecuaciones tiene un modelo asociado. Entonces aquí tenemos el fluido newtoniano, ¿cierto? Donde sabemos que su comportamiento es lineal. Entonces recordemos, Y sería tau, la pendiente sería la viscosidad y el gradiente de velocidad sería X. Acá tenemos la gráfica de comportamiento donde tenemos tau y el gradiente de viscosidad. Entonces el gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad acá en esta gráfica se simboliza con el símbolo de gamma. Aquí no hay que confundir el símbolo de gamma con el peso específico, ya que gamma se utiliza para varias fórmulas. ¿Listo? Entonces, acá en este caso se está simbolizando a gamma como el gradiente de velocidad. ¿Listo? Para que se tenga en cuenta. La pendiente entonces de esta línea es lo que se conoce como viscosidad. Entonces, si se conoce una deformación, un valor de deformación, y se conoce entonces su valor de esfuerzo de corte, es posible conocer allí la viscosidad en ese punto. ¿Qué pasa con los fluidos pseudoplásticos? Los fluidos pseudoplásticos tienen un comportamiento diferente. Observemos un fluido pseudoplástico, que es el que tenemos acá. Aquí en la parte de abajo tenemos el ejemplo de varios fluidos que se comportan como pseudoplásticos. Este es el modelo matemático del fluido pseudoplástico y observen acá que tenemos unas nuevas variables que se llaman K y N. ¿Listo? ¿Qué es K? Entonces acá tenemos que K se denomina como el índice de consistencia y N se conoce como el índice de comportamiento. Estos valores, los valores que pueden tener K y N, son independientes para cada fluido. O sea, cada fluido va a tener un valor de K y de N si se comporta como pseudoplástico. Observen eso sí, que el valor de N va a tener, va a adoptar intervalos por debajo de 1. No van a ser negativos, pero sí valores por debajo de 1. ¿Qué pasa con este fluido pseudoplástico? Observen este comportamiento. Inicialmente tiene un valor alto de viscosidad, acordémonos que es la pendiente, ¿cierto? ¿Y qué pasa al aumentar la deformación? ¿Qué pasa cuando aumenta la deformación o aumenta el esfuerzo de corte? Esta pendiente va cambiando y eso señala que entonces la viscosidad va a disminuir. En la medida que esta línea se va volviendo más horizontal, quiere decir que la viscosidad va disminuyendo hasta un valor cercano a 0. En resumen, para un fluido pseudoplástico, al aumentar la deformación o al aumentar el esfuerzo de corte, la viscosidad va a disminuir. Y eso es un comportamiento típico de los fluidos pseudoplásticos. Observemos ahora el fluido dilatante. Entonces, nuevamente acá tenemos un ejemplo de un fluido dilatante. Tenemos soluciones de maíz, harina, azúcar. Tenemos una ecuación que de hecho es básicamente la misma que para el fluido pseudoplástico. También tenemos un índice de comportamiento y un índice de consistencia, perdón, este es índice de consistencia, este es índice de comportamiento, pero acá el índice de comportamiento es diferente. El índice de comportamiento puede tomar valores por encima de 1. ¿Qué fluido es el que tiene un índice de comportamiento exactamente igual al de 1? El fluido newtoniano. El fluido newtoniano es el único que tiene un índice de comportamiento igual a 1. Observemos acá en la gráfica y observemos que a bajos esfuerzos de corte cercanos a 0, entonces tiene una baja viscosidad. Pero en la medida que aumenta ese esfuerzo de corte, observen que la pendiente va cambiando, la pendiente se va volviendo más pronunciada. Y en la medida que esa pendiente vaya acercándose al eje Y o vaya acercándose a la posición vertical, se dice que entonces va aumentando su viscosidad.
Aquí en esta parte de la tabla tenemos algo que se llama viscosidad aparente. Esto aplica única y exclusivamente para los fluidos no newtonianos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se puede determinar la viscosidad para un fluido newtoniano solo por observación de la gráfica, mientras que no es algo sencillo cuando tenemos fluidos que no son newtonianos. Entonces, hay una fórmula que permite calcular la viscosidad aparente y es esta. En el caso de fluidos pseudoplásticos, recordemos y veámoslo por ejemplo acá en el fluido newtoniano. Si este término se pasa a dividir, voy a borrar primero todas las líneas que ya hice para luego sí volver a iniciar. Entonces acá, si observamos para el fluido newtoniano que este término pasa a dividir, ¿cierto? Va a permitir despejar la viscosidad en un fluido newtoniano. Ese mismo ejercicio lo aplicamos para fluidos pseudoplásticos y para fluidos dilatantes. Entonces observen que uno de los valores de gradiente pasó a dividir. Uno de los términos de gradiente de velocidad pasó a dividir a tau, ¿cierto? Entonces observen que la ecuación nos quedó sin uno de esos gradientes. Miren que ahora le restamos n-1 porque este menos 1 representa ese término que pasó a dividir. La viscosidad aparente de esta forma se determina con el conocimiento de K, el índice de consistencia, el conocimiento de n, ¿cierto? Y el gradiente de velocidad. Una ecuación entonces muy semejante para determinar la viscosidad aparente del fluido dilatante. Entonces es la que tenemos acá, pero recordemos que el valor de n es diferente en el caso del fluido dilatante al caso del fluido pseudoplástico. Vamos con los plásticos de Bingham y con el plástico de Canson. Entonces miren que acá el plástico de Canson fue como el que se los representé anteriormente, pero no estaba en la curva. Ahora sí lo tenemos acá. ¿Qué pasa con el plástico de Bingham? Para poder mover este fluido se necesita un esfuerzo de corte mayor. Fíjense que acá prácticamente un muy pequeño esfuerzo de corte nos permitía el movimiento del fluido. Ya en este tipo de fluidos no, ya se necesita un esfuerzo de corte mayor y observen acá que es característico de las margarinas y por ejemplo también la crema dental. Entonces si ustedes dejan la crema dental en el tubito y bueno, dejen la tapa abierta, ella no se va a salir por sí sola, a menos de que por ejemplo nosotros hagamos presión sobre el tubito de la crema dental, ¿cierto? Este es el modelo del plástico de Bingham y también se asemeja a un modelo lineal donde en este caso sí tenemos un término de B, en este caso Kp es otro índice de consistencia, se conocerá entonces como la pendiente y este será entonces la variable X. Entonces miren que esta también se asemeja a la ecuación lineal. ¿Listo? Su viscosidad aparente nuevamente será tau dividido el gradiente de velocidad y dividir el gradiente de velocidad es tomar esta ecuación, dividir entonces tau sobre el gradiente de velocidad es tomar la ecuación, ¿cierto? Y dividir cada término entre el gradiente de velocidad. De ahí es que surge esta ecuación que tenemos acá para hallar la viscosidad aparente. Por último tenemos el plástico de Canson, que es una ecuación con su raíz cuadrada. Es muy semejante a la ley de la recta, sin embargo, pues revisamos que cada uno de estos términos está elevado a su raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, para hallar la viscosidad aparente, tenemos un despeje muy semejante y acá tenemos cuál es la ecuación para determinar la viscosidad aparente. Listo. Aquí pues se los voy a dejar de tarea para que lo vean. No lo vamos a observar dentro de este video, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube.
y es precisamente el comportamiento de un fluido dilatante, ¿cierto? Entonces observen que esta persona, o para hacerles un resumen, observen que esta persona hace un gran esfuerzo de corte y el fluido empieza a comportarse como de una forma mucho más sólida. O sea, el fluido es mucho más compacto y se comporta como una forma más sólida. Si la persona hace un esfuerzo de corte pequeño, el fluido se comporta de una forma muy semejante a la del agua, pero al incrementar el esfuerzo de corte, su viscosidad se incrementa y se comporta más como un sólido que como un líquido. Entonces, eso es algo interesante. Ustedes en YouTube pueden encontrar diferentes muestras de fluidos dilatantes. Inclusive este concepto de fluidos dilatantes se utilizó también para crear, por ejemplo, los chalecos antibalas. Entonces son como videos bastante interesantes. Recordemos que de los fluidos, entonces, si vemos las tablas anteriores, las tablas de los fluidos no newtonianos, ahora aparecen unos nuevos parámetros que son los índices de consistencia y los índices de comportamiento, que es necesario estimarlos para los diferentes fluidos, sobre todo, pues, obviamente cuando no son fluidos newtonianos. Y esta característica es bastante especial porque, por ejemplo, con el cambio de algún esfuerzo de corte, en muchas ocasiones nosotros no nos podemos llevar a campo o a un proyecto no nos podemos llevar la gráfica del fluido, ¿cierto? Como para decir, ah, bueno, entonces calculamos la viscosidad, por ejemplo, en este punto. Voy a poner acá este. Si tuviéramos, por ejemplo, un fluido pseudoplástico y conocemos su gradiente de velocidad o conocemos su esfuerzo de corte, entonces ya podríamos determinar como su esfuerzo, su viscosidad aparente. Y si no tenemos la gráfica, pues tenemos que conocer los valores de K. Este color no favorece la diapositiva. Si tenemos fluidos no newtonianos, entonces tenemos que conocer K y tenemos que conocer N para poder estimar esa viscosidad aparente y poder realizar los cálculos necesarios dentro de los diseños. Entonces acá tenemos como un procedimiento. ¿Cómo saber si un fluido se comporta como newtoniano o no? Entonces se tienen que crear diferentes experimentos donde se evalúen diferentes esfuerzos de corte y esos esfuerzos de corte nos brinden información sobre la deformación que pueda tener el fluido, ¿cierto? Entonces, en el laboratorio que se realizó en el primer corte, recuerden que había una parte que había que calcular con un equipo que teníamos allí, que por términos del tiempo no se alcanzó, pero pues precisamente se enfocaba en eso. En ese experimento teníamos que determinar diferentes esfuerzos de corte para calcular diferentes gradientes de velocidad y con ellos se realiza esta gráfica. Entonces, en el eje Y se grafican los esfuerzos de corte y en el eje X se grafican los gradientes de velocidad. Como se están manejando los ejes positivos, entonces el gradiente de viscosidad, el gradiente de velocidad, en este caso va a ser positivo. Si se llega a obtener por la gráfica que su comportamiento no es lineal como el del fluido newtoniano, entonces es necesario hallar esos parámetros K y N. ¿Cómo se hallan? Resulta que la forma más fácil de hallarlos es linealizando esas ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Esta ecuación, por ejemplo, esta ecuación dilatante y este modelo dilatante y este modelo pseudoplástico es necesario convertirlo a una forma lineal. Eso se llama linealización de las ecuaciones. ¿Y por qué se necesita linealizar? Porque nosotros al conocer el modelo matemático de la línea recta, es posible mediante gráfica calcular tanto la pendiente como el punto de corte. ¿Listo? Sabemos que en una gráfica cuando este fluido pseudoplástico, este fluido dilatante, cuando estos se vuelven en su forma lineal, sabemos que la pendiente se calcula de esta forma, la diferencia de los valores en Y sobre la diferencia de los valores en X y eso es pendiente. Lo mismo B es el punto de corte, entonces el punto de corte es el punto donde corta en el eje Y. Por lo tanto, digamos que matemáticamente y gráficamente es muy fácil de estimarlo. Nuevamente, si no contamos con
la gráfica dentro de un proyecto, pues matemáticamente sí se puede saber, entonces cuál es la pendiente y cuál es el punto de corte. Hablando de los fluidos pseudoplásticos y dilatantes, creo que este verecito sí funciona. Cuando hablamos de los fluidos pseudoplásticos y dilatantes, recordemos que la ecuación original es esta. En las diapositivas que les fue enviado a ustedes al correo hay un error y es que acá aparece, es la viscosidad aparente, aparece mu de A. Aquí hay que corregir porque acá va es el valor de tau y no el valor de la viscosidad aparente y acá aparece como n-1 que corresponde a la ecuación de viscosidad aparente, pero lo que se va a trabajar es con la ecuación, el modelo matemático del fluido dilatante pseudoplástico. Entonces acá es n y no n-1, ¿vale? Para hacer claridad. Recordemos que esta ecuación es semejante a la que tenemos acá, ¿cierto? Donde y ¿qué es? Ya habíamos dicho que y es tau. A, en este caso, recordemos que al estar asociado con este término A, vendría siendo K por comparación. Observemos entonces acá, cambiamos nuevamente de color. K vendría siendo el A de esta ecuación, ¿cierto? Y el W que tenemos acá, viene siendo la N que tenemos acá. Ahí no se nota mucho, pero ahí se puede observar. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que tenemos acá del fluido pseudoplástico o dilatante, esa ecuación a nivel matemático se parece mucho a la que tenemos acá. ¿Cómo se llega a linealizar esta ecuación? Entonces, a partir de acá se deben conocer la regla de los logaritmos que van a ser entonces las operaciones por las cuales vamos a lograr esa linealización. Nuevamente acá en esta diapositiva entonces tenemos el modelo original, ¿cierto? Acá tenemos su ecuación asociada y acá tenemos entonces recopiladas algunas de las reglas de los logaritmos. Tenemos lo siguiente, que el logaritmo de la multiplicación de dos términos será igual al logaritmo del primer término más el logaritmo del segundo término, ¿claro? Y cuando tenemos el logaritmo de un término elevado a una potencia, ¿cierto? Entonces, esto será igual a la potencia multiplicando el logaritmo del término, para que lo tengamos en cuenta. Observen que acá, si a ambos lados de la ecuación, y recordemos que en una ecuación las operaciones que se apliquen a un lado se deben aplicar al otro lado, si aplicamos el logaritmo, y este es el logaritmo en base 10, si lo aplicamos a un lado, nos queda logaritmo de tau, y al otro lado, ¿qué nos queda? Logaritmo de una multiplicación, de k por gradiente de velocidad, ¿cierto? Observen que acá tenemos la ecuación análoga a nivel matemático. Como esta es la multiplicación, logaritmo de una multiplicación, entonces recordemos que ese logaritmo de esa multiplicación corresponde a la suma de los logaritmos de cada término. Entonces acá lo tenemos. Logaritmo de k más logaritmo del gradiente de velocidad elevado a la n. Y adicionalmente tenemos lo siguiente. Recordemos que este término, por la regla de los logaritmos, nos conllevará a tener este resultado. Por lo tanto, observen que n, que era el exponente de ese gradiente de velocidad, bajó y se multiplica ahora por el logaritmo del gradiente de velocidad. De esta forma, el modelo y su ecuación análoga será de esta manera. Ya esta ecuación que tenemos aquí obtenida ya cumple con la ley de la recta, donde en este caso logaritmo de tau equivale a y, logaritmo de k equivale a b o al punto de corte, n equivale a m y logaritmo del gradiente de velocidad equivale a x. ¿Listo?
Eso hace que entonces a los datos experimentales, tanto de tau como de gradiente de velocidad, a los datos experimentales, debamos sacarles a ellos logaritmo y graficarlo en un nuevo espacio. Vamos a ver que ese espacio nos permitirá obtener una línea recta y por la regla que mencionamos previamente, la que tenemos acá, podemos hallar muy fácil tanto M como B, o la pendiente y el punto de corte. Cuando lleguemos a ese cálculo que tenemos allí, cuando obtengamos B, recordemos que B es logaritmo de K, pero nosotros no necesitamos logaritmo de K, lo que nosotros necesitamos es K solito. Entonces, ¿qué es lo que se hace para despejar K? Se aplica la operación inversa. La operación inversa, entonces ustedes la encuentran en su calculadora con la segunda función y la tecla de el logaritmo. Entonces van a ver que la función inversa es la potencia 10, ¿cierto? Aplicamos 10, elevamos el valor de B obtenido en la fórmula. Al otro lado volvemos a aplicar 10 y el logaritmo de K. Y resulta que estas dos operaciones se van a cancelar. 10 elevado al logaritmo son operaciones que se cancelan, como semejante como la suma y la resta. Si yo a un valor de, no sé, de 5, por ejemplo, le sumo 1 y le resto 1, el valor final será nuevamente 5, ¿cierto? Porque la suma y la resta son operaciones inversas. Entonces, acá obtenemos el despeje de K a partir de lo obtenido en la gráfica anterior. Y M, que es la pendiente, será igual a N. Entonces, ahí no hay ningún despeje adicional. Cuando tenemos los datos de un experimento, entonces normalmente lo que hacemos es graficar, la tarea inicial, perdón, es graficar el esfuerzo de corte versus el gradiente de velocidad. El esfuerzo de corte en este caso estará en el eje y el gradiente de velocidad está en el eje X. Y acá observamos si la gráfica es lineal y empieza desde cero, que sería para el fluido newtoniano, o si tiene entonces este comportamiento para un fluido pseudoplástico o tiene este otro comportamiento para un fluido dilatante, o los están relacionados con los de plásticos de Bingham y plásticos de Caso. Cuando llegamos a identificar que un fluido es no newtoniano, al hacer esta gráfica, lo que hacemos es crear una nueva gráfica con los modelos linealizados. Entonces, acá se está presentando los modelos linealizados. Recordemos que este caso del fluido pseudoplástico también es semejante para el fluido dilatante. Y lo que hacemos es graficar, sacarle el logaritmo al gradiente al esfuerzo de corte y sacarle el logaritmo a la deformación o el gradiente de velocidad y nuevamente se grafican. Al obtener la línea recta, entonces se logra determinar tanto la pendiente como el esfuerzo de corte. Entre los plásticos de Bingham y plásticos de Canson, recuerden que esta ya es una ecuación lineal, entonces no es necesario linealizarla, pero sí es necesario reconocer cuál es el término de B para obtener el valor de tau del punto de corte y cuál es el valor de M para tener conocimiento del índice de consistencia. Este punto de corte para el plástico de Bingham permite identificar a qué esfuerzo de corte empieza a moverse el fluido. Recuerden, entonces estado sub cero es el esfuerzo de corte al cual empieza a moverse el fluido. En el plástico de Casson, esta es una ecuación semejante, no igual, pero sí semejante a la ecuación de la línea recta. Y lo que hacemos allí, bueno, podemos hacer, si hacemos esta gráfica, obtenemos este modelo. Entonces, para linealizarlo, lo único que hacemos es elevarlo al cuadrado. ¿Listo? En caso de que no se obtenga la línea recta, entonces solamente
aplicamos esta misma ecuación y ya obtenemos el modelo del plástico de caso. Nuevamente, aquí B será, el punto de corte será entonces tau, que también menciona en qué punto empieza a moverse el fluido, y K, la pendiente K, acá por ejemplo, esta pendiente sería K elevado a la 2. Por lo tanto, si queremos hallar K, lo que debemos hacer es sacar la raíz de 2, la raíz de Kp. Aquí tenemos un ejercicio y entonces todo lo mencionado previamente se va a representar acá. Tenemos este ejercicio que fue tomado de este libro que permite el diseño de sistemas de reacción bioquímica, sistemas de reacción con microorganismos y que sirve entonces para construir los instrumentos mecánicos con lo cual se van a mover esos fluidos. Entonces, este libro permite obtener estos datos de este ejercicio y es la identificación de un tipo de fluido si es newtoniano o no es newtoniano. Este término shear stress representa al esfuerzo de corte, mientras que shear rate representa el gradiente de velocidad. Entonces, para poder hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer es una representación en Excel. ¿Ok? Los datos que se encontraban en la anterior diapositiva, entonces se representaron acá. Los tenemos entonces ahora en esta hoja de Excel. Observemos que ya cambié el nombre, lo coloqué del inglés al español, ¿cierto? Dado como esfuerzo de corte y deformación como el gradiente de velocidad. Aquí hay algo para anotar, lo único que se hizo pues fue escribir los datos con coma, no hay ningún, digamos, ningún ejercicio acá adicional, lo único que se hizo fue pasar los datos, pero sí hay que reconocer algo y lo voy a anotar acá en rojo. Y es lo siguiente. Recordemos que tau corresponde al eje Y, mientras que el esfuerzo de corte corresponde al eje X. Voy a copiar el formato. Acá entonces los coloco en la mitad. Porque cuando nosotros vayamos a graficar, pues es necesario identificar en qué punto va a quedar X y Y. Entonces, de momento no sabemos cuál es el comportamiento de estos datos, qué tipo de fluidos nos permite entonces obtener. Y allí, pues entonces es necesario identificar mediante gráfica el tipo de fluido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya con estos datos, vamos a construir la primera gráfica que consiste en graficar tau versus Y. Nos vamos a la pestaña de insertar y acá en la pestaña insertar observemos que tenemos diferentes tipos de gráficos. El gráfico que nos sirve es este que se llama, observen, insertar gráfico de dispersión X y Y o de burbujas. Hay otro gráfico muy semejante, pero él solo me utiliza un eje. Entonces, ojo con ese gráfico porque ese gráfico no los utiliza. No le permite obtener usted el resultado que necesita. Recuerden que entonces el nombre de esta gráfica es insertar gráfico de dispersión X y Y. La dispersión que podemos graficar puede ser cualquiera de estas líneas que está acá. En lo personal a mí me gusta graficar estas líneas con sus punticos porque me permite reconocer entonces cuáles son los valores experimentales y cuál es la tendencia de la gráfica. Listo. Aquí no le he dado todavía nada. Me están graficando estos dos datos que tenemos acá, pero no son los que necesitamos. Entonces, observen que cuando se señala la gráfica, aparecen dos pestañas, una de diseño y una de formato. En la parte de diseño vamos a seleccionar datos y vamos a decir, como ya me apareció un punto ahí señalado, que es este que está acá, vamos a decir modificar. Vamos a llamar a la serie, vamos a colocarle un nombre, entonces vamos a decir, el nombre vamos a colocar el que ustedes deseen, tipo de fluido, por ejemplo, o inclusive, acá cuando mencionamos el nombre de la serie, ustedes pueden darle el nombre de alguno de estos dos títulos que tenemos acá, bien puede ser tau, bien puede ser de formación, el que necesiten, el que ustedes seleccionen.
Los valores de X, ¿cuáles van a ser? Recordemos que el valor de X va a ser el de deformación. Entonces, hago clic sobre la columna de formación, tomo únicamente sus datos, no tomo ni el nombre ni acá el nombre de la variable X, solo tomo los datos, me devuelvo acá a modificar la serie y me devuelvo. Acá me están preguntando los valores de Y, entonces los valores de Y serán solo los valores de tau, entonces selecciono los valores de tau y le doy a aceptar. Muy bien. Para dejar bonita la gráfica, y esto va para todos, esto no solamente sirve para fluidos, sino para todas las asignaturas donde ustedes tengan que analizar gráficas, pues siempre se deben conocer los ejes, ¿no? Entonces es siempre bueno llamarlos. Acá nos está permitiendo el nombre del tipo de fluido. Vamos a llamarlo como identificación del tipo de fluido. Y acá en esta parte tenemos diseños rápidos. Entonces en los diseños rápidos observamos cuáles son los diferentes tipos de diseños que podemos obtener. Entonces acá en este diseño nos permite obtener como el nombre del eje X y del eje Y. Aquí hay uno donde tenemos también como la leyenda. La leyenda será pues el nombre de esa línea azul que tenemos allí, ¿cierto? Algunos nos permite obtener los datos. Bueno, hay diferentes formas de obtener estos gráficos. Seleccionemos esta. Ya acá nosotros tenemos el título del eje y recordemos que esto es tau o esfuerzo de corte. ¿En qué unidades? Entonces colocamos las unidades DINA sobre centímetro cuadrado y acá en el eje Y. ¡Ah! Perdón, la borré. Acá en tau se me borró para colocar el eje. Cuando se borra, entonces yo le puedo dar formato a eje. No, ahí me permite cambiar, es como como el intervalo de los valores del eje. Entonces, volvemos acá. Y volvemos a diseño. En diseño vamos a decir agregar elemento de eje, entonces título de eje, el eje horizontal, que fue el que se acaba de borrar. Y acá le damos el nombre. Acá esto será dB sobre dy, cuya unidad es segundos a la menos 1. Y acá colocamos el nombre si deseemos colocarlo, gradiente de velocidad. Muy bien. Ya tenemos una gráfica decente. Pregunta, ¿esta gráfica corresponderá a un fluido newtoniano o no newtoniano? Entonces podemos ver acá que esta gráfica no sigue la línea recta, ¿cierto? Esta gráfica se parece más a la de un fluido pseudoplástico. Entonces ya aquí identificamos que este no era un fluido newtoniano sino pseudoplástico. Voy a bajar la gráfica acá y vamos a seguir con el procedimiento de linealización para obtener los parámetros de índice de consistencia y de índice de comportamiento. Entonces acá voy a escribir linealización, las operaciones que vamos a aplicar en este momento, linealización. Las ecuaciones que vamos a aplicar en este momento precisamente están relacionadas con la linealización de esta curva. Recordemos entonces que en la tabla que tenemos aquí, la ecuación linealizada, ¿cuál era? Era esta que se está reflejando acá. ¿Y qué es lo que nos dice? Tenemos que graficar logaritmo de tau como y en el eje X graficar logaritmo de la deformación.
Entonces acá voy a llamar con el título de logaritmo de tau. Y a partir de acá empezamos a hacer el cálculo de cada una de esas celdas. Entonces para hacer el cálculo colocamos más o colocamos igual, ¿cierto? Llamamos a la función, entonces escribimos logaritmo y observen que aquí hay dos logaritmos. Este logaritmo que tenemos en la parte superior es logaritmo natural, que normalmente se escribe como ln. Nosotros estamos trabajando con logaritmo en base 10, por lo tanto, entonces escribimos es el de base 10. Fíjense que ahí se abre un paréntesis y entonces nosotros lo que hacemos es seleccionar el dato al cual le queremos aplicar el logaritmo. Cuando seleccionamos el dato, cerramos paréntesis y damos Enter. ¿Listo? Podemos hacer entonces para cada uno de estos datos, podemos sacarle también el logaritmo de forma independiente o podemos hacer lo siguiente. Si ustedes observan acá quedó señalado entonces el primer cálculo del logaritmo de tau y acá en la parte inferior hay un cuadrito. Entonces lo que hacemos es pararnos en el cuadrito y colocando clic izquierdo, lo que hacemos es arrastrar hacia abajo ese cuadrito y ya nos queda calculado cada uno de los logaritmos de los términos de tau que tenemos acá. Ahora, si esto no les convence, pues perfectamente pueden borrarlo y calcularlo paso a paso. Entonces, nuevamente volvemos a escribir logaritmo. Recuerden que es el de base 10 y seleccionamos el dato. Y observen que obtenemos el mismo valor que obtuvimos cuando arrastramos los datos. Muy bien. Ya tenemos el logaritmo de tau. Ahora vamos a calcular los logaritmos, pero en este caso de la deformación. Entonces voy a colocar acá deformación. ¿Listo? Como en el caso del logaritmo de tau, aplicamos la misma función, logaritmo en base 10, y ahora seleccionamos es el valor de la deformación. Ya acá tenemos el logaritmo de la deformación del primer dato. El logaritmo de la deformación, que es este primer dato que está acá. Y también volvemos y arrastramos los datos. Listo. Ya ahí aplicamos entonces el logaritmo a cada uno de las variables de los ejes. Lo siguiente que nos decía entonces acá era graficar. Acá nos dice graficar entonces esas funciones. Entonces volvemos a la pestaña de insertar. Otra vez vamos a insertar gráfico de expresión X y Y. Seleccionamos. Acá nos salen unos gráficos por defecto, pero esos no los vamos a manejar. Entonces recuerden que nos vamos a seleccionar datos. Acá nos dice quitar series, entonces las quitamos todas. ¿Listo? Y vamos a dar agregar. El nombre de la serie, entonces vamos a llamarlo fluido pseudoplástico. X, recordemos que en este caso es el logaritmo de la deformación. Y Y es el logaritmo de tau. Y le vamos a aceptar. Observen lo siguiente. Miren que nos dio una línea recta. Entonces, linealizar implica que una ecuación o una curva que no es lineal, la volvamos lineal. Entonces ya cumplimos con ese objetivo, ya tenemos una línea recta, o sea, por lo tanto se puede decir que esta gráfica que teníamos acá originalmente, que no era una línea recta, ahora ya se formó una línea recta. Acá estos datos aparecieron, pero estos datos están relacionados con los del punto de la tabla. ¿Listo? Ya los borré. Nuevamente, vamos a hacer que esta gráfica tenga una presentación decente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, seleccionamos entonces aquí. Bueno, podemos inclusive seleccionar esta. Observen que ahí aparecen son los datos de cada uno de los logaritmos, pero pues ya la curva no se ve muy bien.
Podemos hacerle diferentes modificaciones, pero pues eso es tema como de otro ejercicio, de otra tarea más a nivel general. Entonces, lo único que necesitamos es que nos aparezca la forma de poder colocar los ejes. Voy a eliminar esto que está acá, no lo necesitamos de momento, y voy a colocar acá el nombre de los ejes. Entonces, logaritmo. No necesitamos colocarle el 10 porque, como les mencionaba, si decimos logaritmo solamente, ya se sabe que es en base 10, pero Excel sí me exige identificarlo, ¿no? Sin embargo, acá en el título no es necesario. Entonces acá podemos colocar logaritmo de tau y acá colocamos logaritmo de b de y o de la deformación. ¿Listo? Y ya tenemos una gráfica apropiada. Listo. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es obtener, calcular allí los parámetros del índice de consistencia y el índice de consistencia y el índice K. Se me olvidó el nombre de momento, pero es el índice K. Y comportamiento, perdón. Índice de comportamiento y índice de consistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos sobre la línea. Observen que acá se señalan los datos. Y hacemos clic derecho. Entonces, en clic derecho nos vamos a la función de agregar línea de tendencia, que es la que se representa ahí en azul. Aquí nos van a aparecer diferentes formas de la línea, diferentes formas de la línea, y acá encontramos la forma lineal. Como ya sabemos que esta gráfica nos da una línea recta, pues vamos a seleccionar la lineal. Y en la parte de abajo seleccionamos la última opción, que es presentar el r cuadrado y presentar la ecuación. ¿Listo? Ya ahí cerramos. Y vamos a separar un poquito esta ecuación. Entonces, observen, esta es la ecuación de la línea de la recta. Esta que está acá, entonces corresponderán, recuerden, al logaritmo de tau, que es igual entonces a el logaritmo de k por x por el logaritmo del gradiente de velocidad. Perdón, este es k por logaritmo del gradiente de velocidad y este será el punto de corte. ¿Listo? ¿El r qué quiere decir? R al cuadrado. Este nos señala ese modelo lineal, ¿qué tan próximo está a los datos? Cuando se tienen valores de r cuadrado cercanos a 1, muy cercanos a 1, quiere decir que el modelo matemático elegido, que en este caso es la línea, es un modelo adecuado para la representación de los datos. En la medida que ese valor se vaya alejando de 1 y se vaya acercando a 0, quiere decir que el modelo utilizado para representar los datos no es el apropiado. En este caso tenemos un valor muy cercano al de 1. ¿Listo? Entonces observemos lo siguiente y recordémoslo acá. Vamos a tratar de copiar la fórmula acá. No sé si... Bueno, nos quedó ahí un poquitico grande la fórmula, ¿no? Recordemos acá que esta fórmula, entonces, logaritmo de tau será y es igual al logaritmo de tau, ¿cierto? Este término que está acá corresponde entonces al punto de corte, entonces b es igual al logaritmo de k, y acá n viene siendo la pendiente. Este viene siendo la variable x. Logaritmo de db de y viene siendo la variable x. M es igual a n. Y x viene siendo igual al logaritmo de db de y. ¿Listo? Cierro acá.
Muy bien. La ecuación nos menciona lo siguiente. Voy a bajarla entonces acá un poquitico para que logremos ver. Tenemos Y, tenemos que este término que estoy señalando acá, este término de 0,587, viene siendo la pendiente, o sea, viene siendo el valor de n porque está acompañado de la variable x. Entonces, m es igual a 0,587 y b viene siendo el punto de corte que sería este que está acá, 1,0581. Entonces, b viene siendo igual a 1,0581. ¿Listo? Nuevamente, dijimos que no necesitamos el logaritmo de k, necesitamos es el valor de k. ¿Cómo hacemos entonces para despejar entonces el logaritmo de k? Recuerden que, y están las diapositivas, lo que hacíamos era elevar a ambos lados a la potencia de 10. ¿Cierto? Entonces lo que hacemos es, bueno, colocar igual. Colocamos el valor de 10 elevado. Entonces, ustedes en su computador, en Excel, tienen que identificar cómo obtener este símbolo que está acá, que este es el que nos permite mencionar que un valor se va a elevar, y colocamos el valor de b. El valor de b, entonces recuerden que es 1,0581 y aquí está. K entonces es igual a 11,431. ¿Listo? Ahora M. M que ya sabemos que es la pendiente. M que ya sabemos que es la pendiente. Voy a escribir acá de KN. Sn es igual al mismo valor de M. Y M nos dio 0,587. Por lo tanto, estos valores que están acá, voy a colocarlos en diferente color. Estos son los parámetros del fluido pseudoplástico que se mencionó previamente. Entonces la tarea ya quedó realizada. Ya identificamos que el fluido que se obtuvo en el ejercicio es un fluido pseudoplástico y el valor de su constante de comportamiento y su constante de consistencia se acaban de obtener, que se encuentran entonces en esta tabla que está acá. Algo para comparar. Recordemos que entonces un fluido pseudoplástico se caracteriza por su valor de n. Volvamos acá. Un fluido pseudoplástico tiene un valor por debajo de 1. Si nosotros vamos acá a la gráfica, observen, el valor de n es menor a 1. Por lo tanto, acabamos de realizar de forma matemática el análisis de un tipo de fluido con base a los datos obtenidos en el laboratorio. Entonces, hasta aquí va el ejercicio. La siguiente parte del ejercicio es, miren acá el sistema del que teníamos en el laboratorio. De hecho, el modelo que tenemos en el laboratorio pues fue tomado de un ejemplo como este, ¿listo? Para la construcción de un equipo como el que tenemos en el laboratorio, y los invito a ver este video que es muy interesante, cómo estos chicos obtienen los datos experimentales a partir de este equipo que tienen ellos acá. El nombre del video es viscosímetro rotatorio. Si no lo pueden ver desde la presentación, aunque yo creo que sí. Y básicamente es esto. Les agradezco su atención. Ya llevamos bastante tiempo del video, pero pues era necesario. Espero que lo puedan ver y si tienen alguna inquietud, pues me comenten. Gracias por su atención.